buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Katy, Gaby, Mili, hola Carla, hola Jorge. Bienvenidos a todos a esta nueva charla. Hoy vamos a hablar acerca del lavacro de bronce. El bronce, la plata y el oro. Conforme al relato presentado en Shemot, el lavacro se menciona justo después de la plata para la propiciación, la cual se menciona después del altar del incienso. Es muy interesante ver que el altar del incienso está cubierto de oro, que el medio ciclo de la propiciación era la plata y que el lavacro era de bronce. La plata y el bronce son para alcanzar justamente al oro, para poder llegar a él. Vamos del bronce a la plata y de la plata pasamos al oro. Claro que desde el punto de vista de Yahweh el camino se invierte, oro, plata, bronce, ¿no es cierto? Mientras que desde la perspectiva humana vamos de bronce a plata y oro. En Shemot 30 no se menciona el hierro, ¿verdad? Pero en la descripción de la gran imagen que se menciona en Daniel 2 vemos mencionado el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro. La imagen que vio Nabucodonosor en su sueño tenía estos minerales, exceptuando el hierro, justamente, dice la cabeza de esta estatua, era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. El edificio de Elohim, con su testimonio, tiene oro, plata y bronce, sin embargo no tiene ni hierro ni barro. El metal más sencillo en el edificio es el bronce, de manera que hasta ahí llega la mano de Yahweh. Ya que el Ohel Moed es la morada de Yahweh y representa el cuerpo de Mashiach en su expresión corporativa, la estatua del sueño de Nabucodonosor es la novia de Hasatán, o sea, la gran ramera de todos los tiempos que está representando a ese cuerpo que Hasatán levanta para sí mismo en imitación, una imitación más de todas las cosas del Padre. Como todas las cosas que Hasatán hace, no tiene mucho de creativo, pero tiene mucho de copia, utilizando los mismos materiales, con la única diferencia de que agrega el hierro, un material que nunca fue considerado como precioso en ninguna civilización, pero que sin embargo podría llegar a representar a la fuerza, los poderosos, los giborim, ¿sí? Los héroes de otras épocas. Además, ese hierro se mezcla con barro, con la sustancia humana. Justamente estos serían los agregados. Esto puede representar esa mezcla híbrida que se realizó alguna vez y para levantar la cual siguen luchando en la actualidad. Pero no vamos hoy a hablar acerca del libro de Daniel ni tampoco acerca de todas estas historias. Necesitamos ser impresionados, sí, con el oro, la plata y el bronce que se mencionan en Shemot 30. Estos materiales se mencionan a la vez, ¿sí? En Shemot 30 primero se menciona el altar de incienso cubierto de oro, después vemos muchas piezas de plata y después vemos el lavacro hecho de bronce. Es muy fácil estudiar la tipología que está presentada en este capítulo, pero se requiere mucha experiencia para entenderla y sobre todo para aplicarla. Primero debemos tocar el ruaj del escritor, del autor, ¿no es cierto?, de todo esto. En asuntos relacionados con la tipología, esto no es tan fácil de lograr porque nosotros no somos tan eh, hábiles como creemos y además porque todas estas cosas se disciernen con los ojos del Ruach, ¿no es cierto? En segundo lugar, necesitamos la experiencia suficiente para poder interpretar todos los tipos. Esa experiencia es una experiencia no personal, es una experiencia corporativa que Yahweh ha ido entregando a su cuerpo a lo largo de los siglos. Seguramente los tipos representados por el bronce, la plata y el oro de Shemot 30 están todos relacionados entre sí y vamos a verlo a continuación. Shalom César, bienvenido. El lavacro propiciaba el funcionamiento del tabernáculo. En el altar del incienso se llevaba a cabo la intercesión, la cual tiene como propósito el mover y la obra de Elohim, ¿no es cierto? Que facilita que el testimonio de Elohim, o sea, el arca, y también todo el tabernáculo, la morada de Elohim, se mueva en la tierra. ¿Cómo puede Mashiach, que es el testimonio de Elohim, y la congregación, la morada de Elohim, ¿sí?, moverse en esta tierra? El arca y el tabernáculo, es Mashiach y la congregación,
congregación pueden actuar por medio del ejército. El Ohel Moed es la morada de Elohim. Desde la perspectiva de una morada, el tabernáculo es la habitación de Yahweh, pero desde otro punto de vista, el tabernáculo es el campamento del ejército. En Shemot y en Bamidbar, en números que vamos a estudiar más adelante, vemos los campamentos del ejército de Elohim. Estos campamentos van a la batalla. El tabernáculo era el campamento central, o sea, la administración de Elohim, el trono, es donde está el concilio. Y a su alrededor, las 12 tribus de Israel levantaban sus campamentos. Esto simboliza el concilio celestial como está en los cielos, que debía ser levantado de igual forma en la tierra, conforme al modelo que estaba arriba, como dice Ibrín en el capítulo 8. Por lo tanto, las 12 tribus acampan alrededor del campamento de Yahweh, o sea, del tabernáculo mismo. Todas acampaban a su alrededor, bien formadas. Cuando los hijos de Israel viajaban, 6 campamentos iban adelante del campamento de Yahweh y 6 los seguían atrás. Eso en cuanto al movimiento, al mover justamente del tabernáculo. El altar del incienso tenía como propósito el mover de Elohim, y Elohim se movía por medio del ejército. Pero ¿cómo se formaba el ejército? Se formaba por medio del reclutamiento de los que estaban calificados, como hemos estudiado en los capítulos anteriores. En la actualidad se llevan a cabo reclutamientos militares en diferentes países, ¿no es cierto? Cuando los hombres llegan a una cierta edad son reclutados. Por lo tanto, el requisito para ser reclutado es el crecimiento, como estudiamos. Un niño pequeño no puede ser reclutado, más bien debe ser alimentado, nutrido, cuidado y protegido, ¿no es cierto? Para ser reclutado hay que tener una edad específica. Como vimos, la edad requerida era 20 años. Todos los hombres de 20 años para arriba eran contados y debían pagar el medio ciclo de plata para la propiciación. ¿Sí? Este censo y el pago de la plata promovían el mover de Elohim. La plata para la propiciación también se utilizaba, como vimos, para la construcción del edificio Elohim. Es toda una única cosa, ¿no es cierto? Todo va junto. Como podemos ver, la edificación es siempre tanto individual como corporativa. El individuo hace su aporte, es decir, pagaba el medio shekel, ¿no es cierto? Y Mashiach paga la otra mitad, de manera que en él todos somos completados, unificados y edificados. Sin el ejército, el tabernáculo no se podría mover. Pero sin el lavacro no se podía operar nada en el tabernáculo ni en el atrio. Para que todo funcionara en el tabernáculo era necesario que se ofrecieran los sacrificios en el altar, ¿no es cierto? Estos sacrificios eran el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la transgresión. Si no se ofrecían todas estas ofrendas, no había manera de que se cumpliera el trabajo del tabernáculo. Además, era necesario que los sacerdotes pasaran al lugar santo y ordenaran los panes sobre la mesa, despabilaran las lámparas, también debían interceder, ¿no es cierto?, frente al altar del incienso. Todo esto era parte del trabajo que se realizaba dentro del Ohel Moed. Cada vez que un sacerdote se presentaba ante el altar para hacer una ofrenda a Elohim o entraba en el tabernáculo por cualquier razón, por cualquier cosa que tenía que hacer, primero debía ir al lavacro y lavarse las manos. Si el sacerdote no se lavaba en el lavacro, no había manera de continuar con las tareas del tabernáculo. Sin el ejército, el tabernáculo y todo su mobiliario permanecerían estáticos, no se podía mover, pero sin el lavacro no sucedería nada en el tabernáculo mismo. Si se quitaba el lavacro del atrio, el tabernáculo y el atrio iban a quedar incompletos con la parte que permite entrar finalmente sin existir, ¿no es cierto? De manera que no podría funcionar. La relación entre el lavacro y el altar. En este arreglo del tabernáculo, el lavacro se encuentra después del altar del holocausto, ¿no es cierto? Yendo desde el atrio hacia adentro. Pero en función, el lavacro va primero. Cuando los sacerdotes ministraban en el altar, debían lavarse primero en el lavacro, ¿no es cierto? También se lavaban antes de ministrar dentro del tabernáculo. Esto nos muestra que la función del lavacro se llevaba a cabo antes de la del altar. Y es así como se ve desde la perspectiva de Yahweh, ¿no es cierto? Desde el lugar santísimo, el lavacro está antes que el altar del holocausto. Entonces, la posición de este lavacro indica que el lavacro es producto
del altar. Si el altar está cubierto de bronce, el lavacro también, ¿no es cierto? En tipología, el bronce representa el juicio de Elohim, como sabemos. El altar tipifica el madero de Mashiach, ¿no es cierto? Como el lugar donde se ofrecen los sacrificios. En el altar o madero, el juicio de Elohim era ejecutado en su máxima expresión. Como resultado del juicio de Elohim ejecutado en este altar, se producía entonces el lavacro. Espiritualmente hablando, estamos diciendo estas cosas, evidentemente eso no es una cosa material. El bronce del altar representa el juicio, pero el bronce del lavacro representa el resultado del producto del juicio de Elohim, el cual es el poder limpiador. Justamente de haber realizado estos sacrificios surge el resultado del juicio, que es el poder limpiador. Esto significa que el poder limpiador del lavacro es producto del juicio. La limpieza viene después del juicio. Conforme lo erija el poder limpiador del lavacro es el ruaj vivificante. En Tito 3.5 se habla del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Ruach HaKodesh. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu de Santidad que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Yahshua el Mashiach, nuestro Salvador. Este paso revela que el ruaj vivificante, el ruaj de vida, es el poder que limpia. Por lo tanto, el lavacro representa el lavamiento que efectúa el ruaj vivificante. El lavacro tipifica el poder del ruaj vivificante producido por la muerte de Mashiach, que limpia y purifica. El altar representa la redención de Mashiach, el lavacro representa el lavamiento del ruaj vivificante. En el altar vemos la redención y en el lavacro vemos el lavamiento, ¿sí? Sin embargo, el ruaj vivificante no es alguien aparte de Mashiach. El ruaj es en realidad Mashiach mismo, como ya lo hemos visto. Después de pasar por el juicio pleno de Elohim y entrar en la resurrección, el Mashiach clavado en el madero llegó a ser el ruaj vivificante que nos lava. De esta manera, a través del sacrificio, se produce el lavacro. Shalom, Magnolia. Necesitamos lavarnos del contacto con el mundo. El servicio que ejercían los sacerdotes en el atrio y en el tabernáculo dependía de si se lavaban en el lavacro. Nadie pasa muchos días sin lavarse las manos. Sin embargo, en términos espirituales, muchos creyentes pasan mucho tiempo sin lavarse en el lavacro. Por ejemplo, es posible que algunos oren mucho, tanto en privado como en las reuniones. Pero la pregunta es, ¿lavan sus manos en el lavacro? ¿Se lavan espiritualmente antes de orar? Tal vez algunos afirmen, nosotros confesamos nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestros fracasos, nuestras fallas. ¿No es esto un lavamiento? Sí, en cierta forma, confesarle a Elohim nuestros pecados es una clase de lavamiento, pero este es el lavamiento de la sangre, ¿sí? No es el lavamiento que nos da el agua del lavacro. Si queremos lavar nuestro pecado, los pecados que hemos cometido, las transgresiones, las ofensas, todas las cosas, necesitamos la sangre de Yahshua. Esa sangre nos lava de todos pecados y todos nuestros pecados, ¿no es cierto? También necesitamos la sangre para ser lavados de errores, fracasos, defectos, todas nuestras fallas. O sea que todas esas cosas son pecaminosas, son decurrentes del pecado que está en nuestro interior, ¿sí? Necesitamos que la sangre nos limpie de todas esas cosas. Sin embargo, cuando Yahshua, lavó los pies de sus discípulos, él usó agua. Sí, él no los lavó con otra cosa. Esa clase de lavamiento no requería de la sangre. Los pies de los discípulos estaban sucios y debían ser lavados con agua. El problema no era el pecado, sino la suciedad, sí, la corrupción y la contaminación que habían juntado. Y Yahshua les dijo, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos, dice Yahanan en el capítulo 13. Si decimos una mentira o nos enojamos, cometemos una ofensa. Pero si nos corrompemos por causa de nuestro contacto con el mundo, no hemos hecho en sí nada pecaminoso.
no necesariamente hemos hecho nada pecaminoso, sin embargo hemos estado en contacto con la muerte. Sabemos perfectamente que quien entra en contacto con la muerte queda muerto, ¿no es cierto? Queda contaminado. Entonces todas las cosas inmundas que están en este mundo en el cual nosotros vivimos, nos contaminan constantemente y vivimos constantemente contaminados. No debemos usar la sangre para limpiarnos de esta clase de suciedad. Si, por ejemplo, las manos que están sucias por tocar el piso deben ser lavadas con agua. No hace falta que tomemos un baño. Si yo me ensucio las manos, me lavo las manos, no me tomo todo un baño, ¿no es cierto? De la misma manera, si nos ensuciamos por tocar el mundo, debemos ser lavados con el agua del lavacro. Me preocupa que por nuestro trasfondo religioso y la atmósfera que nos rodea, si la mayoría de los creyentes no estén conscientes de que están sucios espiritualmente. Es posible que piensen que estar sucios o corrompidos siempre se relaciona con el pecado, como si no hice nada. No estoy corrompido, no estoy sucio, no me ensucié. No es así el asunto. Las escrituras hablan de dos tipos de contaminación, la que proviene del pecado, si esa ciertamente contamina, y la que proviene por el contacto con el mundo. Si mentimos o robamos, pecamos y nos contaminamos con estas transgresiones, ¿sí? Pero es posible que nos contaminemos por medio del simple contacto con el mundo, ir a trabajar simple y sencillamente, ¿sí? Al tocar las cosas de este mundo, al verlas simplemente, al tener que escucharlas, al tener que estar frente a ellas, ¿no es cierto? Ese contacto con el mundo nos contamina, ¿sí? Simple y sencillamente, haber visto algo que no deberíamos haber visto, aunque sea sin querer, porque esa cosa se nos cruzó en el camino, de cualquier manera es una contaminación a la que somos sometidos. Ahora, pueden ver toda la contaminación a la cual somos sometidos todos durante todas las horas de nuestros días, en nuestra vida, en esta vida, en esta sociedad, con esta internet, etcétera, etcétera. Podemos contaminarnos espiritualmente al tener contacto ciertamente con las cosas terrenales. Con solo vivir y caminar en esta tierra nos contaminamos. No es necesario que tengamos contacto siquiera con personas pecaminosas. Podemos contaminarnos al relacionarnos incluso con gente buena, con gente que no hace malas cosas, ¿sí? Aunque es tan fácil que nos contaminemos, no nos damos cuenta de la clase de contaminación que proviene del contacto terrenal. Inconscientemente pensamos que no estamos cerrados en nada, ya que nos mentimos, nos robamos, no hicimos nada realmente, no hicimos nada. Esa es una realidad. Es posible que hayamos sido buenos, humildes, honestos y pacientes, que hayamos manifestado inclusive ayuda, que hayamos vivido en el Ruach durante todo el día y aún así, por el simple hecho de estar en este mundo, vamos a estar contaminados, ¿sí? Sin embargo, necesitamos justamente cuando nos contaminamos con las cosas de este mundo, no necesitamos que la sangre nos limpie, sino el agua del lavacro. Entonces, esa es la solución para esta contaminación. Tal vez muchos confiesen a Elohim sus pecados, sus fracasos, sus faltas, sus derrotas, ¿no es cierto? Pero no están conscientes de que necesitan ser lavados con el agua del lavacro. El lavamiento del lavacro nos recuerda que debemos tener cuidado de no ensuciar nuestros pies. Así como lavarnos las manos con agua y jabón nos recuerda que debemos mantener nuestras manos limpias, ¿sí? Asimismo, el lavamiento del lavacro nos recuerda que debemos mantener libre de la contaminación del mundo. Debemos mantenernos todos. Nuestros pies se ensucian por estar en contacto con los caminos de este mundo, ¿no es cierto? Antiguamente la gente usaba sandalias. Era normal lavarse los pies al entrar en la casa para no ensuciarla, para no contaminarla con el polvo de afuera y también para limpiar los propios pies, ¿no es cierto? Que se ensuciaba mucho. Todo aquel que no está consciente de que necesita lavarse con el agua del lavacro, tal vez piensa que no hay nada de malo en visitar lugares mundanos con el simple propósito de ver qué es lo que ahí sucede. Tal vez no cometan nada pecaminoso realmente, ¿sí? Pero serán contaminados. No nos queda otra, seremos contaminados. La simple presencia ya contamina. También podemos ser contaminados al escuchar conversaciones de la gente mundana. Aunque no aportemos siquiera nada a la conversación, solamente con escuchar nos vamos a contaminar. Y sabemos perfectamente de cuáles son esas conversaciones que a veces otros mantienen dentro de una misma habitación en la que nosotros estamos y que tanto nos molestan, ¿no es cierto? Esas cosas nos contaminan, son contaminaciones. Nosotros realmente no estamos buscando escuchar esas cosas, pero esas cosas están ahí y nos están contaminando, ¿sí? Entonces, aunque no cometamos un pecado
podemos contaminarnos. Ya que el mundo es un lugar realmente sucio, es muy fácil que nos contaminemos. El resultado de servir en el tabernáculo sin haberse lavado en el lavacro, ¿sí? Entonces ahora, cuando oramos para ofrecer algo a Elohim, primero tenemos que lavarnos las manos y los pies en el lavacro. Ir a la reunión y funcionar en la misma, en realidad es ir al tabernáculo y servir a Elohim, ¿no es cierto? Ese es nuestro tabernáculo actualmente, es nuestro templo actual, ¿sí? Antes de que le sirvamos al Adón en el tabernáculo, debemos lavarnos. No obstante, en la vida de muchos creyentes y en su servicio parece que no tienen un lavacro. Cuando ellos van al altar para hacer una ofrenda a Elohim, tienen las manos sucias, vienen con las manos sucias de la calle, digamos, ¿no? O se sientan en la mesa a comer como hacen los nenes. Van a las reuniones de la congregación y sirven sin lavarse las manos en el lavacro. ¿Cuántas veces nos levantamos de la cama, ¿no es cierto? Y ni siquiera la cara nos lavamos y estamos sirviendo con las manos sin lavar. Esta clase de servicio conlleva muerte, ¿sí? Gloria al Padre que nos está mostrando todas estas cosas, no para retarnos, sino para que corrijamos y avancemos cada vez más. Por esta razón dice, haz una fuente de cobre con su base de cobre o bronce para lavarse y ponla sobre la carpa de reunión y el altar. Pon agua en ella y que Aarón y sus hijos se laven en ella los pies y las manos. Cuando entren a la carpa de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para servir, para convertir en humo una ofrenda al fuego para Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será una ley permanente para ellos, para él y su linaje a través de los siglos. Debemos tener cuidado entonces de no tener contacto con Elohim a menos que hayamos lavado nuestras manos primero en el lavacro. Si tratamos de servir a Elohim en el tabernáculo con las manos sucias, moriremos. Lo está diciendo ahí, ¿no es cierto? Por supuesto, desde un punto de vista espiritual, pero me parece que es una muerte mucho más importante que la otra. ¿Cuánta muerte existe hoy entre los creyentes? ¿No es cierto? Cuanto más sirven, más muerte reciben debido a que sirven con las manos sucias. Necesitamos purificarnos completamente antes de entrar en contacto con nuestro Padre. Él es 3 veces Kadosh y nosotros somos 1000 veces corruptos, ¿sí? Orar y servir con las manos sucias nos trae la muerte. Si no oramos y servimos en las reuniones, es posible que estemos vivos, pero si oramos y funcionamos sin el lavamiento del lavacro, vamos a traer mortandad sobre nosotros mismos y la vamos a imponer sobre otros también. La muerte es el resultado de nuestra oración o nuestro servicio sin el lavamiento del lavacro. Shalom Blanca, shalom Eduardo. El bronce del altar y del lavacro. El bronce que se usaba para cubrir el altar provenía de los incensarios de los 250 rebeldes que fueron juzgados por Elohim en Bamidbar 16, que ya vamos a estudiar. Después de que ellos fueron juzgados, Elohim le dijo a Moshe, ordénale a Elazar, hijo de Aarón, el sacerdote, que saque los incensarios de entre los restos del incendio, porque son consagrados, y que esparza las brasas. Los incensarios de los que han pecado a costo de sus vidas deben ser convertidos en láminas martilladas para enchapar el altar, porque una vez que se han usado para ofrendas a Yahweh, han quedado consagrados, y que sirven de advertencia para el pueblo de Israel. Esto está en el capítulo 16 de Bamidbar. Esto demuestra que el bronce para el altar le debe recordar al pueblo de Elohim su juicio contra los rebeldes, ¿no es cierto? El bronce para el lavacro, perdón. Por lo tanto, este bronce llegó a ser un recordatorio del juicio de Elohim contra la rebelión. Dice... hizo la fuente de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que velaban a la entrada de la carpa de la reunión, ¿no es cierto? La palabra hebrea para velaban, que aparece aquí traducida así, es sabá, ¿sí? Que se refiere a concentrar un ejército o siervos. Este es un velar como el de las tropas que vigilan, ¿sí? Esto nos demuestra que entre los campamentos de los hijos de Israel, todos ellos eran tropas. Las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión servían como tropas también. Es decir, su servicio también era parte de la milicia y así fue considerado. Los espejos de esas mujeres se utilizaron para fundir el lavacro de bronce.
Usamos espejos para mejorar nuestro aspecto, o sea, para observarnos, para embellecernos. Por lo general lo hacemos cuando nos vamos a encontrar con alguien. Debido a que la novia se está preparando para reunirse con el novio, necesita prepararse para ese encuentro. Los espejos y el agua son símbolos de la palabra de Elohim, ¿no es cierto? En uno es la limpieza y el otro es el reflejo. En el altar de bronce está la sangre para quitar el pecado y en la fuente de bronce está el agua para lavarse constantemente y mantenerse limpio para poder servir al Adón. Los espejos nos muestran nuestra cara, pero espiritualmente nos muestran nuestro yo interior. En la simbología de las escrituras, la cara hace alusión a la parte interna e intelectual de la persona, mientras que las manos y los pies hacen alusión a la parte de la persona vinculada con la acción, ¿no es cierto? En el santuario se encontraba la manifestación de la santidad y es por eso que la cara, o sea, la cabeza, la parte en donde reside el intelecto, no hacía falta lavarla. No hacía falta purificarla, ya que ya estaba plenamente santificada por la palabra, como Yahshua explicó, ¿no es cierto? Debiendo solamente purificarse la parte más baja de la persona, la acción que está simbolizada por las manos y los pies y que guardan relación con el mundo. Son las partes que simbólicamente entran en contacto con el mundo. Esto implica que el lavacro de bronce era como un espejo que reflejaba y exponía, que provenía del ejército que vigila, ¿sí? Que está velando en atención, vigilando. Estas mujeres vigilaban, velaban en oración. Mientras que el bronce del altar era un recordatorio del juicio de Elohim, el bronce del lavacro era un espejo que exponía al pueblo de Elohim. Por eso era necesaria el agua para el lavamiento. Esto demuestra que el juicio que Mashiach sufrió en el madero tenía también el poder de exponernos, ¿sí? No solo en nuestros pecados y en nuestra naturaleza pecaminosa en sí, sino también de toda contaminación que traemos del mundo. A los que se acercaban al lavacro se les exponía entonces su inmundicia. De esta manera se daban cuenta de que necesitaban ser lavados. Los sacerdotes que habían estado tocando la sangre de los sacrificios, el lavacro les mostraba que sus manos estaban sucias de sangre, ¿no es cierto? Debían limpiarse para entrar en el Ohel Moed. El lavacro es como un espejo, ¿no es cierto?, que nos da el reflejo de nuestra condición y expone nuestra suciedad. Por lo tanto, el bronce del altar nos recuerda este juicio de Yahweh y el bronce del lavacro nos recuerda que estamos sucios aún después de haber sido perdonados nuestros pecados y el pecado, ¿sí? Porque cada día entramos en contacto con el mundo, ¿sí? Seguimos estando acá y debemos lavarnos. Esta fuente contenía agua, siendo por lo tanto una provisión para lavarse. Pensemos juntos, tenemos aquí un gran espejo, ¿sí?, hecho de una multitud de espejos más pequeños, porque en aquella época no había espejos como los nuestros. No tenemos que pensar en estos espejos que nosotros usamos de vidrio, ¿no es cierto?, que son diferentes. Los espejos antiguos eran placas alisadas de bronce pulido que reflejaban con bastante fidelidad la imagen de la persona, aunque no con la total fidelidad de nuestros espejos, ¿no es cierto? El reflejo no era del todo bueno, por eso Shaul dijo: ahora vemos por espejo oscuramente. Los espejos de los cuales él estaba hablando justamente eran aquellos que tenían una imagen aún oscura, aún borrosa. Él estaba recordando a los discípulos de Yahshua que debemos ejercer siempre humildad al comparar nuestro conocimiento espiritual aquí abajo, que es parcial, ¿sí?, así como la imagen que reflejaban los espejos de su tiempo, con el que tendremos cuando estemos cara a cara con nuestro Abba, cuando conoceremos la total claridad. De esta manera la fuente tenía dos grandes propósitos: reflejar la imagen del Cohen y proporcionar limpieza. En este sentido, esta fuente nos recuerda que la instrucción, que es la Torá, ¿no es cierto?, Elohim, todo lo que ella hace y es en nuestras vidas diariamente, nos expone completamente, nos muestra lo que la situación en la que estamos, ¿sí? Y en ese sentido también nos lava y nos limpia de todas las cosas para que podamos entrar en el servicio de Elohim, entrar en el Ohel Moed. Ella es un espejo fiel que nos muestra nuestra verdadera condición, por eso tenemos que estar todo el tiempo recurriendo a la palabra, a la Torá, y al mismo tiempo es el instrumento para limpiarnos de las suciedades adquiridas. Por lo tanto, comprendemos que la primera función de la Torá es enseñarnos cómo estamos en el día a día referente al propósito eterno de Elohim. Por eso, Shaul explicaba esta misión de la Torá así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La Torá, pues, es ese gran espejo, ¿sí? Sin el cual nos autoengañaríamos en creer que ya estamos perfectos. ¿Cuántas veces nos autoengañamos, ¿no? ¿Sí? Cuando en verdad estamos aún en el proceso divino de la santidad y la aplicación de la justicia a nuestras vidas, ¿no es cierto? Y ese proceso es diario, constante, hasta el fin de nuestros días. No hay un, llegué, hasta que no lleguemos al otro lado, digamos. El hecho de que fuera de bronce, que es símbolo del juicio, nos revela que el gran espejo divino, que es la Torá, la palabra, nos ayuda a juzgarnos a nosotros mismos de una manera veraz y sabia, de acuerdo con los parámetros de Elohim, y conforme a como Yahweh nos ve, no a como nosotros nos vemos. Esta es la razón por la que Jacob escribió, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La advertencia entonces era clara. Cada sacerdote debe ocuparse diariamente de sí mismo. Tiene que ver su reflejo, cómo estoy hoy, ¿no es cierto? Y sabemos que de cualquier manera tenemos que lavarnos todos los días. Debido a que podía darse el caso de que se concentraran tanto en el ministerio hacia los demás, ¿no es cierto? Y de estar haciendo todas esas administraciones y sacrificios, se podían olvidar de sí mismos, estar siempre intercediendo, haciendo los sacrificios por los otros. Y Yahweh estableció esta estructura, ¿no?, con este ritual obligatorio para que en un determinado momento del día cada sacerdote se dedicara a pensar en sí mismo, en su situación antes de entrar. No es que, somos sacerdotes y ya fuimos completamente limpiados, no. En todas las veces que se quiere entrar en el tabernáculo, y en algunas veces eran varias las veces que los sacerdotes debían entrar y salir, se necesitaba lavarse. Con esta fuente Yahweh los obligaba a examinarse a sí mismos antes que examinar a los demás. Es lo mismo que le recordará Shaul a su hijo apostólico Timoteo, ¿no es cierto? Ten cuidado de ti mismo, le dice en Timoteo a Les en el capítulo 4. Sucede que en nuestro andar cotidiano, sí, a cada ser humano le tocan cosas, ¿no es cierto?, que se contamina con todas esas cosas que provienen del mundo, aún indirectamente. Por ejemplo, los sacerdotes se contaminaban con los sacrificios mismos, físicamente, ¿no es cierto?, con la sangre, la ceniza, todas esas eran cosas sucias que estaban tocando realmente, materialmente, ¿sí? Y eran cosas además de otras personas. Inclusive en el servicio correcto hacia otros nos contaminamos. ¿Sí? Porque absolutamente todo en este mundo está contaminado. Si eso llegara a acontecer, los sacerdotes ya no podrán ser de ayuda para otros, por eso necesitan recurrir al lavacro. La lección práctica de este mueble del tabernáculo es que, a menos que vivamos efectuando constantemente el lavamiento del Ruach HaKodesh, el juicio justo de nosotros mismos a la luz de la Torá del Eterno, ¿no es cierto?, nuestra comunión con Él se va a ver interrumpida, ¿sí? Y esto afectará y determinará que sobre el fundamento de la salvación, en vez de edificar con oro, plata, piedras preciosas, terminemos edificando con madera, heno y hojarasca. Teniendo en mente estos principios divinos, Yahanan, que muy familiarizado estaba con los sacerdotales, él escribió: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Yahshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo. El lavamiento del Ruach vivificante. En el lavacro tenemos el bronce, el espejo y el agua. Entonces, cuando nos encontramos frente al lavacro, el bronce debe recordarnos que todo lo pecaminoso, terrenal y carnal fue juzgado por Elohim en el madero. Sin embargo, aunque confesemos nuestros pecados, tal vez no nos demos cuenta que aún somos mundanos y carnales. Ante Elohim hemos sido redimidos, pero aún necesitamos ser lavados. Luego de haber sido redimidos con la sangre en el altar, necesitamos aún ser lavados con el agua del lavacro, y esto no una vez, sino muchas, repetidas y todos los días.
Actualmente entre los creyentes no se habla mucho acerca de que a pesar de que es maravilloso ser redimidos por la sangre de Mashiach, también necesitamos ser lavados con el Ruach vivificante. No se habla mucho de estas cosas. Aunque hemos confesado nuestros pecados, necesitamos hacer algo con la contaminación constante, ese sucio que proviene del contacto terrenal. También tenemos que acabar con la contaminación que proviene de la vida carnal y de la vida natural, de todo el contacto que tenemos con el mundo. Por eso debemos ser lavados con el Ruach vivificante. Cada día lo primero que debemos hacer es ofrecer a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado y por la transgresión. Por un lado, esto nos llevará a experimentar a Mashiach como nuestra provisión de vida y como la comida que se ofrece a Elohim. Por el otro lado, esto nos ayuda a darnos cuenta de que necesitamos el lavamiento del Ruach vivificante. Cuanto más andamos en el Ruach y vivimos en el Ruach mezclado, más lavados somos. Cada lavamiento nos recordará que no deberíamos ir a ciertos lugares, que no deberíamos contactar ciertas personas, no deberíamos involucrarnos en situaciones determinadas que sabemos que nos van a contaminar. Tendríamos también que evitar las posibilidades, ¿no es cierto? Aunque no cometamos un pecado, es posible que toquemos algo mundano, natural, y por lo tanto vamos a terminar contaminados. Si permanecemos en contaminación, no vamos a poder orar, no vamos a poder servir a Elohim y vamos a funcionar en las reuniones. No va a haber nada, va a estar todo muerto. Por más que tratemos de hacerlo y que inclusive lo hagamos, no va a dar ningún resultado de vida. Si tratamos de hacerlo sin lavarnos las manos en el lavacro, vamos a tener simplemente muerte. Yo puedo testificar que este entendimiento o interpretación, ¿no es cierto?, el significado del lavacro va de acuerdo con nuestra experiencia diaria, ¿sí? La que confirma lo que hemos planteado en cuanto al lavacro en este mensaje. ¿Sí? El lavacro se encontraba entre el tabernáculo de reunión y el altar como una continuación del mismo, ¿no es cierto?, a la entrada del Ojer Moed mismo. El agua que se colocaba en el lavacro representa, como dijimos, el lavamiento del Ruach vivificante, ¿sí? Como ya mencionamos, este lavamiento representa el lavamiento de toda contaminación de contacto terrenal. Cuando entren a la carpa, de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para servir, para convertir en humo una ofrenda al fuego para Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será una ley permanente para ellos, dice. Esto tenemos que recordarlo siempre si es que nosotros pretendemos funcionar como sacerdotes. Entonces ellos, los sacerdotes, debían lavarse para evitar la muerte. Nosotros necesitamos el lavamiento del Ruach vivificante para evitar la muerte espiritual. Esto es un símbolo justamente y es bien claro. Debido a que la regeneración es un tipo de lavamiento, Shaul usa esa expresión, justamente lavamiento de la regeneración. ¿Sí? Esta regeneración que nos lava es el lavacro, ¿sí? Como dijo, ¿no es cierto?, en Tito. Los sacerdotes debían lavarse en el lavacro como cuando entraban en el tabernáculo de reunión o cuando iban al altar para ministrar. Cualquiera de las dos cosas, ¿no es cierto? O sea, tanto en el altar para ministrar como cuando entraban en el tabernáculo. Como lo demuestra la última parte del Pasuk, esto iba a ser un estatuto permanente, ¿no es cierto?, para todas las generaciones por las eras, lo cual nos incluye también por el momento. Por cierto, esto no tiene nada que ver con esa exageración judía, lavarse literalmente las manos unas 500 veces por día, sí, lo cual no tiene nada que ver porque es separado, esa no es una ordenanza, esto que está acá es una ordenanza para los sacerdotes, no para la gente antes de comer. Que sea necesario lavarse antes de comer no está mal, ¿no es cierto? Pero las exageraciones y la ritualización de las cosas que ni siquiera nos han sido pedidas es completamente inadecuada, como el propio Yahshua los reprendió. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque se parecen a los sepulcros blanqueados, que por fuera en verdad se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. ¿Cómo aplicar el lavacro a nuestra vida cotidiana?
El lavacro era la segunda parada que el sacerdote hacía rumbo al lugar santo, ¿sí? El lavacro está ubicado entre el altar del sacrificio y la puerta del lugar santo, ¿sí? El altar era para el fuego y el lavacro para el agua. El aspecto más importante del lavacro era justamente el agua. El agua es uno de los elementos más necesarios e importantes de todo el universo. Tiene figura de pureza y tiene el poder de dar vida y en abundancia. Sin agua no podemos seguir viviendo. Debemos entender que en el altar de bronce nuestros pecados fueron removidos, pero para tener comunión con Elohim se requería el lavamiento de manos y pies en el lavacro. Para entrar en la presencia de Yahweh se requiere aceptación por los sacrificios del altar y purificación en el lavacro. Es necesario lavarnos diariamente si queremos la purificación para tener comunión con Elohim. Muchos hemos realizado realmente las oraciones en mal estado, ¿cierto? Mal, sucios, digamos, sin habernos lavado las manos correctamente, sin haber presentado nuestros sacrificios a Yahweh en su misericordia. Él no dice nada, sino que simplemente nos enseña ahora y dice, bueno, ahora vamos a hacer las cosas como deben ser hechas, porque han demostrado que sí están interesados en ser mis sacerdotes. Entonces voy a enseñarles y voy a mostrarles las cosas. Debemos tener la presencia, la constancia, ¿no es cierto?, de esforzarnos justamente en continuar aprendiendo todas las cosas que Él nos está mostrando, ¿sí? Entonces es necesario lavarnos diariamente si queremos la purificación para tener esta comunión. No estamos diciendo lavarse físicamente, ¿no es cierto? Obviamente como hacen algunos judíos en otras cosas, ni tampoco lavarse diariamente para quitar la condenación del pecado, sino para limpiar la suciedad que se nos pega del mundo, ¿sí? La condición del pecado fue tratada en el altar, como vimos, ¿no es cierto? Y tiene que ser el resultado de un sacrificio en el altar, que es nuestro Mashiach, para después pasar a purificarnos en el lavacro, que es la palabra viva aplicada, el lavamiento de la regeneración. ¿Cómo nos regenera la palabra? Cuando la aplicamos a nuestra vida. Cuando salimos de la carne nos vamos a vivir en el Ruach y no reaccionamos, no hacemos las cosas que la carne nos dice, sino que escuchamos lo que nos dice el Ruach, ¿eh? Y eso es antes de entrar en el lugar santo. Si entráramos sin este lavamiento no podríamos entrar, realmente estaríamos muertos. Entonces nosotros en nuestro caminar diario encontramos esa contaminación del pecado y su presencia, la presencia de este pecado nos contamina, ¿sí? Ya no necesitamos una aplicación de sangre en esto, sino el lavamiento, como ya dijimos. Así que hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al Santísimo por la sangre de Yeshua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh, acercándonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto está en Hebreos capítulo 10 y en el mismo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En estos pasajes vemos que el agua representa la palabra de Elohim, ¿sí? Mientras pasamos por este mundo, este desierto, donde Hasatán y las cosas de este mundo existen, tenemos la necesidad de remover la suciedad que encontramos que se nos va pegando. El lavacro estaba hecho de espejos, como vimos, para poder ver esa suciedad y después tomar el agua del lavacro para poder estar limpios. El lavacro tiene esa doble función, nos expone a la suciedad y nos limpia al mismo tiempo. Así como los sacerdotes necesitamos ser lavados diariamente. Si no estamos haciendo estas cosas, es inútil que sigamos levantando oraciones. Su misericordia podrá guardarnos, pero no lo estamos ni sirviendo ni vamos a obtener los beneficios que se están procurando, porque esos beneficios vienen después de la obediencia completa. Y ese es el asunto. La Biblia es el agua purificadora que nos quita la suciedad que el mundo derrama sobre nosotros. Debemos aplicarla todo el tiempo. El lavacro nos habla de Mashiach, que es la palabra viviente y que también es la Torah viviente, ¿no es cierto? Este mueble que estamos tratando nos enseña la santificación por medio de la palabra viva de Elohim. No se trata de leer las escrituras, porque eso no pasaría un ejercicio mental. Cualquiera puede leer las escrituras, hasta los demonios pueden leer. De hecho, conocen muy bien las escrituras. Si se trata de mezclarnos con Él en nuestro día a día, ser limpios a través de nuestra comunión por medio de orar, leer la palabra, y ser limpios a través de renunciar a las cosas que Él
el Ruach nos dice que tenemos que renunciar. Esa es una forma de obtener limpieza. ¿Qué es lo que tengo que sacar? Esta suciedad acá, este carácter rebelde. Bueno, sacamos ese carácter rebelde está en la carne, ¿sí? Está en nuestro viejo hombre y tenemos que sacar ese carácter rebelde. Si nos negamos a limpiarnos, seguiremos sucios. Si seguimos sucios, cuando tratemos de entrar, solamente tendremos muerte, tendremos oraciones muertas y Él no nos responderá simplemente porque no puede acercarse a la muerte. Lo que hacía diferente al lavacro y al candelero, a los otros detalles del tabernáculo, era que no tenían medidas específicas dadas por Elohim. El hecho de no tener medidas específicas simboliza la provisión y la gracia de Elohim que es dada sin medida para nuestra santificación. Mashiach y su palabra son suficientes para cualquier necesidad que tengamos. Por eso su luz y su agua de lavamiento, el ruach vivificante, son sin medida. Si el sacerdote no obedecía al mandamiento de lavar sus manos y pies, perdía el privilegio de servir en el lugar santo. Aunque seguía perteneciendo al pueblo de Israel por el pacto que tenían con Elohim, la falta de pureza no le permitía acercarse a Yahweh. El lavacro, como las otras cosas del tabernáculo, apuntaba hacia nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿no es cierto? Él es nuestro proveedor, Él es suficiente para suplir todas nuestras necesidades y debemos recurrir a Él para que nos limpie diariamente. Debemos ser limpios en cuerpo, alma, espíritu, en todo nuestro aspecto, ¿sí? Para poder ministrar delante del Adón. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim, dice Corintios Bet en el capítulo 7. Los actos de pecado, aunque no siempre sean visibles al ojo humano, afectan nuestra relación con Elohim. Lavarnos no es un asunto de nuestra opinión o gusto o ganas, es una necesidad básica. Debemos examinarnos a nosotros mismos y aplicar la palabra de Elohim a nuestras vidas y para que las mismas sean bendecidas y útiles para el servicio a Yahweh. El lavacro es un complemento para la santificación, como podemos ver. Entonces, los creyentes pasamos por 3 procesos, o también podríamos decir que son 3 partes de un mismo proceso. No vamos a entrar en discusiones de tecnicismos que no sirven para nada. En primer lugar, tenemos la salvación de un estado o condición de pecado por la herencia de Adán, ¿no es cierto? Gracias al sacrificio de Mashiach. Después tenemos la santificación, que es el proceso de ser limpiados continuamente de las transgresiones por la confesión de nuestros pecados, todas las transgresiones que seguimos cometiendo, y del lavamiento de nuestra contaminación del mundo. Todo esto es a través de la obediencia que nos trae crecimiento en nuestra relación con Elohim. Y finalmente tenemos la última parte, que es la glorificación, cuando recibamos la plenitud de la promesa en un nuevo cuerpo glorificado que reflejará la persona de Mashiach, que ya no tendrá este viejo cuerpo y por lo tanto no se opondrá en nada a nuestro Elohim. En el nuevo pacto, el creyente salvo entra en el sacerdocio por medio del sacrificio de Yahshua HaMashiach, ¿sí? Al que pertenecen todos los miembros de la congregación para servir a Elohim. Por lo tanto, tienen la necesidad de ser purificados cada día si su deseo es estar en comunión con Él. Porque una cosa es haber entrado en el atrio del tabernáculo, ¿no es cierto? Estar ahí, pero otra cosa es estar en comunión. Para estar en comunión con Yahweh necesitamos entrar en el Ohel Moed mismo, en la construcción, no solamente en el atrio donde está el Ohel Moed, ¿no es cierto? Y para entrar ahí necesitamos este lavamiento. No hay forma de entrar de otra manera, ¿sí? Entonces esta es la llave para aprender a crecer en Él y convertirnos, de hecho, en sus sacerdotes, y no de palabra, como hacen tantos que dicen, somos sacerdotes, y no se nota absolutamente nada, ¿sí? No podemos tener el privilegio de ministrar como sacerdotes o hacer lo que Elohim nos haya mandado hasta que hayamos sido lavados, vestidos, alimentados con el pan, iluminados con su luz, recibido el testimonio del arca, realizado los sacrificios para todas las ofrendas, pecado, el holocausto, la ofrenda de paz, y hayan sido llenadas nuestras manos con los dones de Mashiach y seamos limpiados en el lavacro para comer con Yahweh en su presencia. No podemos entrar sino de ninguna otra manera. Acérquense a Él, la piedra viva, rechazada en verdad por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Yahweh, para que también se los use como piedras vivas para edificar una casa espiritual,
para que sean un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Elohim por medio de Yeshua el Mashiach. Dice Kefa Aleph en el capítulo 2, y en el capítulo 1 dice: como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían cuando estaban en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Esto nos habla de la condición del alma que es necesaria para los que adoran y sirven al Elohim vivo. Una persona podría ser sacerdote y, sin embargo, por causa de la inmundicia que hubiera sobre él, quedaba incapacitado para ejercer sus funciones en su oficio sacerdotal. Vamos a poner una cosa muy simple: se murió alguien de su familia y él estaba presente. Eso lo inhabilita, ¿sí? Por un periodo determinado, y tiene que hacer una purificación. No es que hubiera hecho nada malo, pero sí no podía ejercer su oficio. Para poder continuar y entrar en el Germobel, tenía que hacer todo lo que debiera hacer en cada caso, y faltaba el último lavamiento cotidiano. Siempre había que hacer esto. Así también nosotros podemos ser verdaderamente hijos de Elohim, pero viviendo habitualmente, descuidando la palabra de Elohim, o en pecado, no confesado a veces, o confesado pero escondido abajo de la alfombra. Estamos separados de la comunión íntima con Elohim y no tenemos la habilidad de servirlo ni de adorarlo correctamente. El derecho del sacerdote para entrar a la presencia de Elohim era la sangre del sacrificio, pero la condición necesaria para el uso de ese derecho era que las manos y los pies hubiesen sido lavadas con el agua. Tener vida eterna no es todo, tiene que haber un andar en la luz del Ruach HaKodesh, ¿sí? También es escudriñarnos a nosotros mismos continuamente y limpiar todas nuestras malas obras a través de la palabra de Elohim. La palabra de Elohim es el medio por el cual el Adón conserva a su pueblo limpio y en condición para tener comunión y servirle a él. Qué bueno sería si usáramos diariamente este privilegio, ¿no es cierto?, que se nos ha dado de caminar en su luz. Y cuando Él nos muestra algún camino malo, alguna mancha contaminadora, ¿no es cierto?, que tengamos, que podamos someterle a Mashiach nuestras manos y pies para que Él los tome y nos dé su pureza. Examíname, oh Elohim, conoce mi corazón, dice el salmista. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esto está en el Mismor 139. Es importante notar que el lavacro estaba ubicado en el atrio y no dentro del lugar santo, ¿sí? El cual es el lugar de adoración. Ya directamente ahí ya se adora. No podemos entrar en su presencia y adorar a Elohim sin antes habernos lavado en el lavacro. Este lavamiento, como ya dijimos, no es la confesión de pecado que debemos haber realizado ya antes en el altar del sacrificio, ¿no es cierto?, por medio de la sangre de Mashiach, ¿sí? No es la confesión de pecados, ¿sí? Es una cosa diferente. Eso se trata de el lavamiento de nuestra contaminación diaria con el mundo, con el contacto que hemos tenido con el mundo, ¿sí? Por el contacto con las cosas terrenales que nos conducen a la carne y nos alejan de nuestro Ruach. Por eso debemos examinarnos para ver nuestros caminos, si tienen ventanas o puertas abiertas por las que podemos tener contacto con el pecado. El agua del lavacro apunta al creyente juzgándose a sí mismo por medio de la palabra. Es nuestra tarea realizar estas cosas. No bajaba el Espíritu para lavarle las manos a cada sacerdote. Nosotros debemos lavarnos las manos. Como pecadores nunca podemos afirmar que hemos estado en la perfecta posición, sí, que el Padre nos pide, ser Kadoshim como Él lo es. De manera que siempre debemos estar lavándonos en el lavacro. Y inclusive, como dijo David, líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿no es cierto? Ese por las dudas también tiene que ser agregado. Lo que el creyente necesita es estar consciente de las manchas en sus manos y en sus pies, ¿sí? Y aprovechar el lavacro, que es el agua, la palabra viva que es Mashiach en nuestro interior. No es leer las escrituras, ¿sí? Es aplicar el Ruach vivificante. Este es el lavamiento de la regeneración del Ruach vivificante, ¿sí? Que Yahweh ha provisto
para limpiarnos diariamente, pidiéndole la gracia y la fuerza para aplicarla y para obedecerle. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación, dice el Mismor 24. Bueno, ahora sí, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para preguntas, comentarios. Dice Gaby, es algo que ciertamente tenemos muy poco en cuenta. Nosotros siempre pedimos perdón por nuestros actos o pensamientos, pero ignoramos lo que escuchamos, no nos limpiamos por esas cosas, lo que escuchamos, lo que nos toca, lo que vemos, inclusive al pasar. No estamos diciendo necesariamente que... o sea, ¿cómo puedo decir? No necesito practicar pornografía, pero al pasar delante de un puesto de revistas, puedo ver lo que no corresponde. Los ojos se me pueden llegar a ir, ¿no es cierto? Bueno, ese tipo de cosas, a ese respecto, esta parece grave, pero otro tipo de cosas puede ser simple y sencillamente pasar por determinadas vidrieras y estar deseando ciertas cosas u otras. Nosotros no le vemos ningún daño, ningún mal a salir de compras, ¿no es cierto? Como se dice en esta sociedad, y sin embargo... Eso es una forma de tentación, de llevarnos a buscar cosas que no son necesarias, sino que son completamente secundarias. Eso también es una forma de ensuciarnos. Si no compramos las cosas y todo lo demás, solamente miramos, de cualquier manera podemos contaminarnos. Dice Gaby, durante la charla, irremisiblemente me llevaste a pensar en mi servicio diario, esas oraciones que a veces nos tocan, no tocan su trono y que uno termina pensando qué pasó. Muchas veces las personas se preguntan justamente por qué Él no responde a nuestras oraciones. Y en vez de culparlo a Él, deberíamos empezar a mirar a ver qué es lo que estamos haciendo de equivocado nosotros, ¿no es cierto? Dice Katy, vaya si tenemos trabajo por hacer antes de orar y tratar de interceder por los otros. Exactamente, eso es lo que nos está mostrando y todavía falta mucho para que aprendamos. Les digo que tenemos que seguir viendo todas estas cosas que te encierran Shemot y ver lo que pasa en Vallicra también, porque tenemos todos los sacrificios, o sea, los sacrificios que se realizan no solamente, esos fueron los sacrificios de consagración del sacerdocio, pero después están los sacrificios por las otras personas. Entonces tenemos que aprender justamente cómo se ministra eso, cómo es que se intercede correctamente y todas estas cosas, pero ya vemos que no es deja que yo subo y hablo, no, una cosa así, digamos, ¿no? Hacerlo a la que te criaste. No, requiere toda una preparación, todo un servicio, toda una purificación, toda una serie de cosas que son completamente coherentes con el hecho de que Él nos pida que seamos Kadoshim como Él es Kadosh. Dice Magnolia, Shalom, llegué tarde, pero lo que alcancé a escuchar me pareció bello. Verdaderamente es un privilegio que Él haya puesto sus ojos en nosotros para conocerlo mejor y mostrarnos su voluntad. Gloria a Él verdaderamente. Gracias por todas las cosas que está levantando. Gloria a Él que nos muestra, que nos está mostrando. Todas estas cosas que nos muestran no son para echarnos en cara lo mal que hemos estado haciendo las cosas, sino en su infinito amor es para mostrarnos cómo debemos hacerlas correctamente. Si nosotros mostramos esa disposición a servirlo, esa disposición a buscarlo constantemente y seguimos andando en sus caminos, Él nos muestra cada vez más de sus riquezas, porque Él las tiene ahí a disposición para entregárnoslas completamente, enseñarnos a usarlas, ¿no es cierto? Gracias a Él que nos está mostrando todo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vayan poniéndose a cuentas, porque como pueden ver, vamos a tener notables cambios, ¿no es cierto? Vamos a empezar a aplicar todas estas cosas, vamos a empezar a mover nuestra forma de oración, que tiene partes muertas, como Él nos está mostrando, y vamos a corregir todo lo que Él nos va mostrando que debemos ir corrigiendo. Vamos entonces a estar implementando cosas nuevas y bastantes cambios, ¿sí?
No se olviden que pasado mañana tienen las reuniones de estudio del curso, sí, es una cosa muy importante porque eso también tiene que ver justamente con la limpieza básica que debemos tener, que todo creyente debe tener esa limpieza básica antes de entrar siquiera al atrio, ¿no es cierto? Es una cosa que debemos hacer enseguida. Y el sábado entonces tenemos Bereshit, tenemos la reunión de familia en la que seguimos estudiando el curso básico, ¿sí? De conceptos básicos, seguimos incorporando conceptos básicos que son necesarios para tenerlos claros, ¿no es cierto? Para cuando la gente pregunta cosas, ¿no es cierto? Saber en qué nos apoyamos, saber dar las respuestas, como dice Kefa, de el motivo de nuestra fe. Bueno, hermano, entonces nos vemos en estos días, estamos aquí siempre en contacto y siempre nos vemos en las oraciones y en las reuniones. Shalom a todos, Abba siga bendiciéndonos, Abba siga levantando su reino, Abba siga levantándonos como sacerdotes y levante su ejército. Shalom a todos.